Hoy tenemos un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas basado en un pasaje que es súper conocido. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del gran profeta de Dios Elías cuando se enfrenta en el Monte Carmelo a 450 profetas de un dios falso de la fertilidad que se llamaba Baal y 400 profetas de una diosa que se llamaba Astarte o Acera, 850 profetas contra el profeta de Dios Elías? Hoy vamos a desglosar esta historia, vamos a analizar qué principios tiene Dios en su palabra para cada uno de nosotros que nos enseñan sobre la necesidad de decidirnos por Dios, de ser fieles a Dios. Pero antes quiero dar un antecedente. En el capítulo 16 se nos habla de un rey del reino del norte en Israel que se llamaba Acab. Y Acab fue un rey que fue malo, fue un rey que se alejó terriblemente de Dios. Dice Primera de Reyes 16:30 que Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Qué interesante reflexión de que cuando ha habido personas antes de nosotros que practican el pecado, es muy fácil continuar en ese camino. Es muy importante como padres el ejemplo que le damos a nuestros hijos, porque si nosotros hacemos algo un poquito malo, ten por seguro que hay una gran posibilidad de que tus hijos y mis hijos hagan eso que nosotros hacíamos a un grado mayor. Y es así como la maldad avanza en el mundo. Dice el verso 31 que cometió Acab los mismos pecados de Jeroboam, que fue el primer rey del reino de Israel, de las 10 tribus del norte. Y dice que se casó con una mujer muy mala. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Jezabel? Bueno, esta mujer, Jezabel, era una mujer fenicia, era una princesa fenicia, hija de un rey que se llamaba Edbal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Es increíble cómo Acab, habiendo crecido en una nación que había sido rescatada por Dios, una nación por la cual Dios levantó a Moisés y lo sacó de la esclavitud en Egipto, y Dios les liberó con poder, les llevó a la tierra que Dios había prometido a Abraham 400 años antes de que entraran a esa tierra. Dios es fiel a sus promesas, Dios los amó, Dios los protegió, Dios los guardó. Dios hizo un pacto con ellos y les dio los 10 mandamientos, donde decía que Dios era un Dios celoso, que Él quiere nuestra adoración porque Él es el único Dios que existe. Y que no nos hagamos imágenes ni de nada de lo que está en la tierra ni en el cielo, y que no nos postremos ante esas imágenes. Está en los 10 mandamientos de Dios. Y a pesar de ser un pueblo bajo pacto con Dios y Acab ser el líder principal, es increíble cómo dice el verso 31 que se dedicó su vida a servir a Baal y adorarlo. Qué triste que dedicó toda su vida a un Dios falso, a un Dios que ni siquiera existe. Y dejó al Dios que hizo los cielos y la tierra para adorar a un Dios que ni siquiera existe. Creo que esa es una advertencia para cada uno de nosotros de ser cuidadosos en dónde enfocamos nuestra vida. Pregúntate, tus sueños, los sueños que tienes para esta vida, quizá tienes algún sueño de trabajar y hacer dinero, poder comprar tu propia casa, y eso es maravilloso, qué bueno. Yo como pastor anhelo la prosperidad en todos los sentidos de sus vidas, incluyendo la financiera. Pero la pregunta es, ¿está Dios dentro de tus sueños? ¿Qué posición ocupa Dios dentro de tus planes de vida futuros? Porque si tus planes de vida futuros solamente salir adelante yo y solamente que me vaya bien a mí y estar cómodo yo, pero no hay ni un poquito del reino de Dios dentro de tus planes, es momento que tú hagas una pausa a tu vida y que analices cuáles son tus prioridades. Porque si Dios existe, si Dios es real, si Dios te salvó, ¿por qué vas a dedicar tu vida y vas a poner un ídolo en tu vida, quizá del dinero o del éxito, dejando a un lado al Dios que te dio la vida y del cual depende tu existencia? Mira, Israel había sido un pueblo amado por Dios, rescatado por Dios, y sin embargo es una época trágica, una época en que este pueblo que era de Dios estaba entregado a la idolatría, al pecado. Y me pone a pensar que nuestro tiempo, queridos amigos, también es un tiempo en que el pecado, la idolatría y la falta de fe abundan. Vivimos en un mundo de opciones.
que compiten por la devoción de nuestro corazón. Opciones religiosas, tú puedes escoger la religión que tú quieras. Opciones de vivir una vida entregada a la sensualidad o al pecado, a la inmoralidad. Opciones de libertinaje, opciones de tener cabida de maldad en tu corazón o de entregarte a algún tipo de adicción. Opciones de tener falta de fe. Nadie nos obliga a estar en el camino de Dios. Es el primer principio que puedo reflexionar acerca del estado de la nación alejada de Dios y de este rey Acab, es que servir a Dios es una decisión. Lo primero que tú tienes que saber es que servir a Dios, agradar a Dios, caminar con Dios, tener una vida en la que amas a Dios y oras y tienes una comunión íntima con Él diariamente, de decidir abrir tu Biblia, leerla para conocer a Dios, decidir hacer un tiempo para orar, decidir hacer un tiempo para congregarte, para escuchar este mensaje, decidir hacer un tiempo para pertenecer a un grupo de vida en el que estudias la palabra, en el que oras unos por otros, es una decisión. Todo esto es voluntario. Agradarle a Dios, vivir una vida de su mano, haciendo su voluntad, no es una obligación, ni tampoco sucede automáticamente. Si quieres que suceda, tienes que ser intencional en que suceda. Es una decisión. Porque el pueblo de Dios vimos que decidieron intencionalmente hacer a un lado a Dios de sus vidas y comenzar a adorar a Baal, a dioses que ni siquiera existían. Me pone a pensar en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 al 2. El apóstol Pablo le pedía a esta iglesia: hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada como lo fue entre ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hermanos, esta es una realidad, no es de todos la fe. Hay muchísima gente allá afuera que conscientemente ellos no quieren nada que ver con Dios. Y a veces se van por los malos ejemplos que han visto tristemente, o malas experiencias que han vivido en iglesias, y dicen: yo no quiero saber nada de la religión, es pura hipocresía, pura falsedad. Y no se ponen a pensar que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que Él no es religión, pero que sí nos pide que vivamos una vida conociéndolo a Él y una vida donde vivimos la fe con otros creyentes. La iglesia fue la idea de Jesucristo mismo. Él dijo: yo estableceré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. No es de todos la fe. Por eso debemos ser bien intencionales, como nos dice este pasaje en Tesalonicenses, de orar. Orar para que la palabra de Dios corra. Y sabes que cada vez que hay un mensaje que llega a tu corazón, que sientes que Dios usó para tocar tu corazón, tu vida, o que sientes que es necesario para alguien que tú conoces, envíalo. Ayúdanos, por favor, a compartir estos mensajes por medio de Facebook, por medio de email, quizá por medio de WhatsApp. Manda los links para que otras personas puedan ser bendecidas y otras personas puedan conocer a Cristo y crecer en su fe. Hermanos, vemos aquí que el pueblo de Israel terminó en un lugar súper malo. Desde que Jeroboam permitió el pecado y la idolatría, vimos este mensaje, lo puedes ver en el menú de mensajes de YouTube de nuestra iglesia, que son consejos para no ser un necio como Jeroboam. Vemos que comenzó un precedente muy malo. Es muy importante el ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos. Hermanos, el pecado es contagioso. A veces uno ve en una comunidad que alguien se divorcia y avienta su matrimonio, y cualquier persona que está teniendo problemas dice: no, pues ya conozco a mi amigo, a mi primo, a un hermano de la iglesia que se divorció, no, pues yo también. Y a veces he dicho de broma que parece como palomitas que empiezan a saltar de un lado al otro, porque el pecado eso hace, se contagia. Mira, Baal era una deidad de la fertilidad. Entre los sirios se conocía como Baal Hadad, que era el dios del trueno, y se conocía también como dios de la lluvia. Entonces, obviamente, la agricultura dependía de la lluvia, se veía como un dios de la fertilidad. ¿Y cuál era el propósito de que el pueblo le adorara a este dios falso Baal? Bueno, el propósito era la prosperidad, porque cuando había lluvia, los cultivos se iban a dar con éxito, los animales iban a estar engordados, bien alimentados, iba a haber abundancia de alimentos y abundancia de animales. O sea, el propósito de adorar a Baal era nada menos que el egoísmo personal, la gratificación personal. Y me suena conocido a nuestro tiempo, porque vivimos en un mundo que levanta y endiosa el yo, el dinero, el ego, la inmoralidad sexual, el placer.
Y creo que no estamos tan alejados de los tiempos bíblicos en cuanto a los ídolos que han tomado lugar en el corazón de muchas personas. Y es aún más triste cuando toman lugar en nuestro propio corazón como hijos de Dios. Tenemos que guardar de que Dios siempre sea el primero en nuestro corazón. Y si hay algo que está haciendo a un lado a Dios con nuestro tiempo, con nuestro corazón, nuestros pensamientos, que de verdad lo analicemos y seamos fieles a Dios. Si Dios es Dios, sírvele con fidelidad. Qué necio es tratar de buscar prosperidad fuera de Dios, como vamos a ver en la historia. Vemos que en Primera de Reyes 16, 32 al 33, fíjate, tal era la devoción de Acab por este Dios inexistente, que le levantó un altar en el templo que le había construido en Samaria y fabricó una imagen de la diosa Acera. O sea, a tal grado se desvió su corazón que le construyó un templo, puso sus recursos, su tiempo para construir un templo a un Dios inexistente. Qué triste, porque me pongo a pensar de que algunos hacen más por sus falsos dioses que por el Dios verdadero que les dio la vida y todo lo que tienen. Yo quiero darte un principio que podemos reflexionar en esta historia para servir a Dios con fidelidad. Y el principio es este: no seas injusto con Dios. Dios no necesita nada de ti ni de mí. Él es autoexistente y autosuficiente. Pero en su amor, en su gracia, Él decidió amarnos. Él decidió amarte, buscarte, dio su vida en una cruz para rescatarte. Y creo que debemos ser recíprocos con Dios, con el amor que Él nos da. Dice la primera de Juan que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Amén. Dios nos amó primero y es un privilegio, un honor poder amar al Dios que hizo la vida. Porque Dios para mí no es la religión. Dios para mí es la persona más amada en mi ser, la persona que ha guiado mis pasos, la persona que estoy consciente que todo lo que tengo, todo se lo debo a Él y que separado de Él nada soy. Hermanos, no seamos injustos con Dios. No hagamos por los ídolos del mundo más de lo que hacemos por Dios. Hay personas que hacen eso. Como pastor me ha tocado verlo. Hay personas que llevan fielmente a sus hijos al fútbol, sábado a sábado, domingo a domingo, entrenamientos, pero no los llevan al grupo de jóvenes o a la iglesia. Hay personas que antes, cuando estaban cautivos en la adicción del alcoholismo, se gastaban por lo menos $150 a la semana en cervezas, en alcohol o más, pero nunca han gastado ni $30 en comprar una Biblia y regalárselo a su familia ahora que ya son cristianos y que fueron libres de la adicción. No han gastado ni $20 en comprarle una Biblia a un amigo que tienen y decirle quiero regalarte esto, o un buen libro cristiano que les ayude a crecer en su fe. Hay personas que Dios restauró sus vidas, o algún matrimonio que Dios sanó, que la familia está junta ahora. Los niños, tus hijos tienen a papá y a mamá juntos en la casa, porque Cristo vino a tu vida y les restauró y les sanó. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso en sus vidas? Estoy seguro que muchísima gente, muchísimos de ustedes que están escuchando este mensaje, Dios restauró sus vidas. Y si no fuera por Cristo Jesús en la vida de ustedes, tu matrimonio se hubiera acabado hace años atrás. Y quién sabe qué sería de ti, como dice ese canto, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. ¿Cuántas personas Dios sacó de adicciones y les salvó costos de rehabilitación? ¿Tú sabías que aquí en Estados Unidos rehabilitarte de las drogas o del alcoholismo puede llegar a costar de $5,000 hasta $80,000 algunos planes de rehabilitación que hay? ¿O qué tal un divorcio? Tú sabes que un divorcio cuesta aquí en Estados Unidos $10,000, $20,000, a veces hasta $30,000 de costos en los abogados. Y tener que dividir la casa, tener que dividir las finanzas, tener que dividir los hijos, y algunos pagarían inclusive child support o manutención de los niños, y son pagos de mínimo $300 al mes hasta $2,000 al mes algunos. Y qué increíble que Dios los restauró, Dios los sanó, y no son fieles en sostener la obra de Dios ni con $20 al mes. O sea, es una conciencia de decir, Señor, amo tu obra, amo tus misioneros, amo que tu palabra se extiende, amo mi iglesia local y voy a ser parte. Y por supuesto que eso es algo totalmente voluntario entre nosotros y Dios,
pero Dios quiere que crezcamos en esa área, que seamos recíprocos con Dios. ¿Cuántas personas hay que tienen tiempo para una telenovela, que uno pierde su tiempo, o una serie de Netflix, pero no tienen tiempo para conectarse y crecer en un grupo de vida? Hermanos, tengamos mucho cuidado porque algunos hacen más por sus falsos dioses que por el Dios verdadero. No seas injusto con Dios. Primera de Reyes 16:33 continúa diciendo la segunda parte de este verso, que Acab hizo más para provocar la ira del Señor, el enojo justo, santo de Dios, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Hermanos, cuidado, porque vemos un avance, que un rey Jeroboam fue malo y luego llega otro un poquito más malo, imagínate, y otro más malo y llega Acab y el colmo de la maldad. Cuidado, el pecado siempre es progresivo. Significa que siempre avanza. Puedo pensar en nuestras casas, no sé si alguna vez has tenido algún problema de moho en la bañera, que se ve el moho, las manchas negras que están avanzando y tienes que echarle inmediatamente cloro para poder desinfectar que se mate ese moho. ¿Y qué pasa si no lo haces? Se empieza a llenar más y más y más y luego requiere tratamientos carísimos. Hermanos, el moho es progresivo, el cáncer es progresivo. Esta semana, hace 2 semanas atrás, fui a que me revisaran el dermatólogo porque en el pasado me han encontrado algunos lunares en mi espalda que hace mucho tiempo me chequeé un lunar que estaba creciendo y se veía que estaba cambiando de forma y eso es un indicador que uno tiene que tener cuidado. Entonces fui a checarme y dijeron, ¿saben que sí se te ve ese lunar muy raro? Me lo cortaron, lo analizaron y sí estaba cambiando y era peligroso porque se puede tornar en un cáncer. Y desde entonces cada año voy y me hago una revisión y ya llevo algunos lunares que me han quitado. Esta semana me quitaron 3 en la espalda, 1 en la pierna y pues ni modos, es parte de cuidarse. Y yo creo que no hay nada de malo en eso. Dios quiere que seamos proactivos en nuestra vida, proactivos en nuestra relación con Dios, proactivos en nuestra relación con nuestra familia, proactivos en nuestras finanzas, de cuidar, de no meternos en deudas, de ser fieles con Dios, de ser buenos administradores de las finanzas que Dios nos da, proactivos en nuestra salud. Si estás solamente encerrado en casa y no haces ningún tipo de ejercicio, si no estás comiendo verduras, Dios quiere nuestro bienestar y hay que poner de nuestra parte. Pero también cuando encontramos algo en esas áreas de nuestra vida que nos está perjudicando, uno tiene que tomar cartas en el asunto o riendas en el asunto y decir, no, esto está yéndose por la dirección equivocada. Y lo mismo pasa con el pecado. El pecado es progresivo y debemos ponerle un alto intencional. Y eso es lo que vamos a ver en esta historia, que Dios a través de Elías puso un alto fuerte a todo en la dirección tan trágica que toda una nación que se supone que eran el pueblo de Dios habían llenado su corazón de altares a ídolos falsos. Hermanos, qué terrible si hacemos un lado al Dios de la vida y llenamos nuestra vida de altares a dioses falsos. Puedo recordar en este avance de la maldad lo que dijo Jesús en Mateo 24, 12 al 14. Dice que debido al aumento de la maldad, hermanos, dígame si no estamos viviendo tiempos súper fuertes. La verdad que me duele el corazón por esta generación joven y la siguiente generación, donde están viviendo en un mundo de tanta degeneración, de tanto tergiversar la sexualidad, tergiversar el amor, tergiversar lo que vale en esta vida, y lo escuchas en las canciones de los jóvenes, en el tipo de películas que se ven, en el tipo de videos, hasta videos de TikTok o de YouTube que hay, que realmente están desviando el corazón de nuestra generación. Tenemos que tener mucho cuidado de la generación que viene. Dijo Jesús que el amor de muchos, que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso ha pasado ahora. La gente, no, yo no creo en Dios, pura hipocresía. No, hacer lo correcto, amar a mi esposa. No, pues uno está en esta vida, uno tiene que hacer lo que uno quiere y disfrutar. Y hay una mentalidad tan torcida, sobre todo en la siguiente generación. Dice Jesús que el que persevere hasta el fin, fíjate cómo Cristo quiere que perseveremos, dice que ese será salvo. Eso va a mostrar quién está realmente comprometido con fidelidad con Dios. Y dice el verso 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hermanos, tenemos que estar listos para la venida de Cristo Jesús,
Porque así como Dios hizo descender fuego del cielo con poder en esta historia tan conocida, algún día el que va a descender del cielo con poder va a ser el Señor Jesucristo, que va a venir a buscar una iglesia santa, una iglesia limpia, gente que le ama, gente imperfecta, pero gente que le busca y que le ama con todo el corazón. Y debemos estar listos y asegurarnos que nuestro corazón está alineado en fidelidad con nuestro Dios. En Primera de Reyes 17:1 vemos que el profeta Elías fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Fíjate qué increíble, porque el juicio de Dios era fuerte. Dios iba a dar una lección súper importante, valiosa y dolorosa a su propio pueblo. Baal y Acera, estos dioses que habían exaltado en Israel, y hasta el día de hoy en arqueología podemos encontrar todas las figuritas que hay de este dios Baal, de este dios del trueno, de la lluvia, y Acera, esta diosa de la fertilidad, eran dioses de la lluvia y la fertilidad. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? Ok, tú te has volcado a adorar a tus dioses creyendo que en ellos vas a encontrar felicidad, alegría, prosperidad, lluvia, bendición. Pues sabes una cosa, me has dejado a mí a un lado. Yo lo que voy a hacer es que voy a cerrar las ventanas de los cielos de la lluvia, y sin lluvia habrá sequía, la tierra no dará su fruto, el ganado morirá. Era una lección que mostraría que toda la naturaleza depende de Dios, porque Dios es el único que es el creador de la vida. Y sabes una cosa, Dios ya lo había dicho en Deuteronomio 11, 16 al 17, decía: cuidado, no se descarríen, ni adoren otros dioses, porque cerrará los cielos para que no llueva, el suelo no dará sus frutos, y ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Qué peligroso cuando nosotros usamos las bendiciones que Dios nos ha dado y las dejamos de valorar y empezamos a poner en un pedestal todo lo que Dios nos ha dado y decimos: Dios, no te quiero a ti, quiero tus bendiciones. Dios, sí, gracias que has sido bueno conmigo, pero la verdad yo prefiero mi prosperidad y la de mi familia, pero no tengo tiempo para ti, Dios, porque tengo mi negocio, porque quiero salir adelante, porque quiero hacer dinero. Qué bueno que quieras salir adelante. Dios no está peleado con que queramos salir adelante, pero si quieres que realmente Dios bendiga tus esfuerzos, pon en prioridad a Dios, deleítate en el Señor y Él contestará las peticiones de tu corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Querido amigo, querido hermano en Cristo, no te alejes de Dios para buscar fuera de Él lo que solo Dios da. Porque al final de cuentas, en la prosperidad o aún en el placer, la gente que dice: no, es que yo me siento solo, quiero buscar una muchacha y aunque no estemos casados, pues Dios me dio sexualidad, quiero explorarla, o yo quiero prosperar financieramente. Atrás de todo esto está una necesidad que dice: yo quiero tener mis necesidades satisfechas, yo quiero tener paz en mi vida, yo quiero estar bien. Y la realidad es que si quieres realmente estar bien y tener paz, necesitas volver tu corazón al Dios que hizo la vida. Porque ¿quién más que el que hizo la vida puede ayudarte a disfrutar la vida? Pues Él la hizo y Él te formó a ti. Es un gran error apartarnos de Dios para buscar prosperidad y felicidad fuera de Él. Si buscas prosperidad fuera de Dios, te va a pasar como le pasó a Acab. Terminarás en una sequía. Si buscas prosperidad fuera de Dios, terminarás en una sequía espiritual, en una sequía de falta de paz, en una sequía de muchas otras cosas en tu vida. Qué irónico que queriendo adorar al Dios de la fertilidad, terminaron con una tierra infértil. Qué irónico que queriendo adorar a los dioses de la lluvia para que les fuera bien y fueran prosperados, terminaron sin prosperidad y sin lluvia. Y eso sucede, eso dijo el profeta Jeremías en Jeremías 2:13. Creo que es uno de mis textos favoritos en la Biblia de reflexión. Dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Yo no sé dónde te encuentras tú hoy, pero si este versículo es tu historia, si esta historia la estás analizando y entra a tu corazón y dices: es verdad, las ocasiones que más feliz fui, que más completa me sentí,
fue cuando yo iba a la iglesia, cuando yo leía mi Biblia, cuando yo caminaba con Dios. Y desde que empecé a poner otras cosas en primer lugar en mi vida, las cosas empezaron a ir mal o ha habido algo que no me siento que estoy satisfecho, que estoy satisfecha en esta vida. Yo quiero decirte que Dios es misericordioso y Él te está esperando y lo que tienes que hacer es reconocer tu situación y volverte al Señor. En Primera de Reyes 17, Dios protegió a Elías de la sequía que venía y le dijo en el verso 3, sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit al este del Jordán, como vimos en la predicación pasada. Pero me hace reflexionar que Dios muchas veces también nos confronta y nos dice, sal de aquí. A veces Dios nos dice, sal de allí, sal del mundo, sal del pecado. O quizá estás encerrada o encerrado en una tristeza, en una depresión. Entiendo que ha habido situaciones difíciles, todo lo que hemos pasado, que algunos han perdido seres queridos que aman, que algunos han perdido la libertad que antes tenían con esto de la pandemia. Pero sabes una cosa, Dios no quiere verte atrapada o atrapado en la tristeza. Dios quiere que tu vida tenga un propósito, que veas más allá y que avances y que no te quedes donde estás. Hay que salir de lo que sea que te está deteniendo, del gozo de Dios, de vivir en la plenitud de Dios, de ser una persona que dices, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida, yo sé que mi vida puede ser de bendición a otros. Si no estás viviendo en esa plenitud del propósito de Dios, dobla tus rodillas, dile, Señor, yo quiero vivir en esa plenitud. Señor, yo quiero servirte. Si tú eres Dios, yo quiero que mi vida sea vivida para ti. Quiero servirte con fidelidad. En Primera de Reyes 18:1 dice que el tiempo pasó y que 3 años después el Señor se dirigió a Elías y le dijo, ve y preséntate ante Acab. Había habido una gran sequía, había hambruna en todo Israel. Pero qué lindo que Dios es misericordioso. Y Dios dijo, hasta aquí, ya le di la lección al pueblo 3 años. Y 3 años que no se volvieron a Dios. Eso es increíble. Porque a veces Dios nos permite pasar por sequías, por circunstancias difíciles. Y somos tan tontos, tan necios, que no aprendemos la lección. Y en vez de clamar a Dios, seguimos viviendo nuestra vida alejados de Dios, independientes de Dios, sin volvernos a Dios. Y eso lo he visto como pastor. He visto familias, personas que conozco. Hoy venía manejando para predicarles este mensaje que Dios me dio para ti. Y cuando venía manejando me acordé de una persona que conocí que pasó una situación muy, muy difícil, una situación de calamidad. Y recuerdo que esa persona clamó a Dios, se humilló a Dios. Hermanos, verdaderamente, Dios hizo un milagro. No quiero ni mencionar de qué era porque a lo mejor esa persona a lo mejor nos va a escuchar. Pero lo que sí es que Dios rescató a esta persona de una situación terrible. Y cuando yo vi el amor que esta persona tenía por Dios, la gratitud, yo dije, aquí hay un hombre que Dios va a usar. Aquí hay un hombre que al día de mañana va a estar al frente de grupos de vida, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo la gratitud, cumpliendo la promesa que le hizo a Dios que lo sacara de lo que iba a arruinar su vida por años. Y tristemente estuvieron en la iglesia por algunas semanas, algunos meses, y de alguna manera empezaron a ser inconstantes. Y cada vez que yo le llamaba, es una persona que aprecio, me respondía con alegría, pero nada más ahí. Sí, pastor, ya voy a volver a la iglesia. Y nada. Y veo hacia atrás y digo, qué desperdicio de vida. Qué ingratitud hacia Dios después de lo que Dios hizo en la vida de esta persona. Qué increíble de privarse del potencial tremendo. Y ahí me doy cuenta, no basta con tener potencial. No basta con tener ganas o con que te dieron las ganas de servir a Dios. Lo que hay que hacer es pagar el precio, pagar el costo del discipulado y estar dispuesto a decirle, Dios, usa mi vida. Dios es misericordioso y en este caso de nuestra historia le dijo, preséntate a Acab, pues voy a mandar lluvia sobre la tierra. Y en 1 Reyes 18:2, Elías fue y se presentó ante Acab y dice que el hambre que había en Samaria era tremenda. Es más, en el verso 5, Acab tenía un siervo que se llamaba Abdías, que es un tremendo ejemplo porque Abdías fue un hombre en tiempos de gran infidelidad para Dios, que escondió en una cueva a 100 profetas de Dios
en grupos de 50, los salvó de ser asesinados por Jezabel, la reina, y era un hombre temeroso de Dios. Y Acab le dijo a Abdías, oye, vamos a recorrer el país y los manantiales y los ríos, porque ya se habían secado muchos. Acuérdate, donde se encontraba Elías se había secado también y fue alimentado por una viuda, como vimos en el mensaje pasado. Y dice, vamos a ver si podemos encontrar pasto. Ni siquiera pasto había para mantener vivos los caballos y las mulas. De lo contrario, nos quedaremos sin ganado. Qué increíble. Aquí yo veo otro principio. Si te alejas de Dios, tendrás sed. Si te alejas de Dios, tendrás sed. No había ni siquiera agua. El ganado tenía sed, la gente tenía sed, había hambre. Y espiritualmente hablando, cuando tú y yo nos alejamos del Señor, andas recorriendo lugares en busca de algo que sacie tu sed. El corazón tiene una forma, como una llave. Haz de cuenta que es una llave con una forma de corazón que entra en ese lugar, y esa llave es la llave que abre nuestra sintonía con Dios, el gozo, la alegría, el propósito. Y esa pieza, esa llave que entra en el corazón se llama Dios. Solamente Dios puede llenar el corazón. Es por eso que hay tantas religiones en el mundo. Es por eso que se levantan falsos maestros y la gente por ignorancia de la Escritura caen cautivos en personas que les cuentan mentiras de Dios. Y uno dice, ¿cómo es posible que han creído esto? Hay una secta de Corea que adoran a la diosa madre y ya han crecido, creo que son casi 2 millones de personas y tienen poquito que existen. Y es una secta que controla la vida de la gente, que les dicen que Dios es una diosa madre que se manifestó en Corea como una mujer coreana, imagínate. Y tienes a gente de Latinoamérica, de España, cayendo en esta barbaridad. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden caer en eso? ¿Y sabes por qué? Porque la gente tiene una necesidad espiritual. Hay una hambre espiritual en tu vida, pero el único que llena realmente esa hambre es Dios. Por falta de conocimiento de la palabra y por falta de ser diligentes en estudiarla, la gente cae en este tipo de mentiras. Pero ¿qué tal cuando la gente cae en pecados que empiezan a llenar empiezan a pensar que el placer temporal o que las adicciones o que a lo mejor el trabajar y hacer dinero va a llenar la necesidad de su vida y dicen, ya compré el carro que tanto anhelaba, y al rato te acostumbras al carro y dices, ya, esto era todo. Si me caso voy a ser feliz. Si se casan y trae alegría, claro que trae alegría, pero llega un punto en la vida más grande que dicen, y esto era todo. Y así la gente busca y busca, porque el único que llena nuestra alma, nuestra vida y nuestra necesidad es Dios. Y si tú te identificas con esto que estoy diciendo, hoy puede ser el día en que tú clamas a Dios y le dices, Dios, este mensaje llegó a mi corazón. Comprendo, Dios, que te necesito. Comprendo que he desperdiciado mi vida en cosas que no llenan y necesito de ti en mi vida, Dios. Te entrego mi corazón. Y si Dios toca tu vida en esto, yo te animo. Es más, si estás viendo una repetición de este mensaje, ponle pausa, dobla tus rodillas ahí donde estás y clama a Dios, porque Él es poderoso para socorrerte y Él te ama y Él te busca. Si te alejas de Dios, andarás recorriendo lugares en busca de algo que sacie tu sed. Continúa Primera de Reyes 18, 16 al 17, dice, entonces Acab fue a encontrarse con Elías. Cuando lo vio, le dijo, fíjate, ¿qué hubieras hecho tú si un profeta de Dios te dice, no va a llover porque te has desviado tras otros ídolos y no va a haber lluvia, y de repente te das cuenta que lo que dice se cumple? Yo creo que debería haber un arrepentimiento en tu corazón, ¿no? En Acab no lo hubo, ni en su esposa Jezabel, menos esta reina fenicia, princesa fenicia que era reina de Israel. Dice la Biblia que cuando Acab vio a Elías, lo primero que le dijo no fueron palabras de arrepentimiento, fueron, así que tú eres el que está trastornando a Israel. Tú eres el que está trastornando a Israel. O sea, qué agallas, qué descaradez, qué falta de tomar responsabilidad de sus propios errores y pecados. Y acá hay un principio tremendo porque hay gente que en nuestro tiempo hace lo mismo. No culpes a Dios por las consecuencias de tus decisiones.
No culpes a Dios por las consecuencias de tus decisiones. Hay gente que está en un matrimonio y hay maridos que son abusivos o mujeres que son abusivas también. Mujeres que abusan de su pareja y demandan y lo tratan súper mal. O hombres que tratan súper mal a la esposa. Maridos que hay violencia doméstica o abuso verbal o emocional. Y todavía tienen a la mujer con la punta del pie, pisoteada, manipulada, mintiéndole, haciéndole la vida miserable a un ser humano. Hay hombres o mujeres que viven para hacerle la vida miserable a su pareja. Y no la tratan como una persona que aman y que quieren, sino como un objeto al cual manipular. Y dice, y todavía tienen el descaro de decirle, pero es que tú me haces hacerlo, es tu culpa. Es que tú nunca vas a cambiar, es que tú estás mal. Y uno se queda pensando, o sea, las mujeres que viven este abuso es de jalarse los pelos y decir, Dios mío, me voy a volver loca porque estoy siendo abusada en casa por algo que nunca había vivido. Este hombre me separó, me alejó de mi familia, mis amigos, me pisotea, vivo en temor y todavía me dice que es mi culpa. Terrible. Si estás en una relación así, busca ayuda de las autoridades, busca ayuda de Dios, busca ayuda de consejeros profesionales, busca ayuda de organizaciones que te puedan ayudar. Pero en nuestra vida, nosotros podemos llegar a hacer cosas similares de echarle la culpa a Dios por decisiones que nosotros tomamos fuera de la voluntad de Dios y todavía tenemos como un rencor contra Dios. Si Dios me amara, Él no hubiera permitido que yo esté viviendo esta vida, que yo haya vivido una vida miserable en mi familia. Si Dios me amara, Él no hubiera permitido que me hubieran parado porque anduve tomando, manejando. Imagínate. Si Dios me amara, no hubiera permitido que me deportaran cuando me agarraron manejando alcoholizado. Hay gente que no reconoce, y quizá tu caso no es tan drástico, pero a lo mejor has vivido situaciones y no has considerado a Dios, no tomaste en cuenta a Dios, hiciste tus planes, viviste la vida a tu antojo y ahorita estás molesta o molesto con Dios. ¿Crees que Dios ha sido injusto? Cuando la realidad es que tú eres el que se alejó del Dios que te amó. Tú eres la que se alejó del Dios que fue bueno contigo. No culpes a Dios por las consecuencias de tus decisiones. Tremenda reflexión de esta historia, porque hay que aprender de no ser lo que Acab fue y no actuar como él. Dice el verso 18, Elías le dijo, yo no lo estoy trastornando a Israel, contestó Elías, sino tú y tu gente, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Qué interesante, porque yo no veo en Acab ninguna responsabilidad. Tuvo el descaro de echarle la culpa a Dios. Y ahí hay una reflexión también. Si quieres que Dios termine la sequía en tu vida, la falta de paz, el problema que estés viviendo, si quieres que Dios termine la sequía en tu vida, comienza tomando responsabilidad de tus fallas. Reconócelas. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú quieres alcanzar misericordia de Dios y te has desviado del Señor, vuélvete a Él. Él te está esperando. Dice Primera de Reyes 18:19 que le dijo Elías a Acab, manda ahora gente que reúna a todos los israelitas en el Monte Carmelo. Si tienes oportunidad de googlear, el Monte Carmelo es un monte altísimo, rocoso, una región muy bonita. Y allí es donde los juntó, en el Monte Carmelo, donde iba a haber este duelo entre Elías y los profetas de Baal. Y dice que manda a reunir en el Monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Fíjate, Acab le construyó un templo a Baal en Samaria, le levantó una estatua grandotota a la diosa Acera, y Jezabel mantenía a todos estos profetas, comían de su mesa. O sea, estos falsos profetas que practicaban probablemente hechicería, que estaban siendo usados por Satanás y por los demonios, nada menos y nada más que Jezabel, la esposa de Acab, era la que financiaba la obra de idolatría en Israel. Dice el verso 20 que Acab mandó a llamar a todos los israelitas y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y algo precioso sucede. Elías se para frente al pueblo
y dice, ha llegado el momento decisivo. Y yo creo que en nuestras vidas también hay un punto en que ya tienes que tomar una decisión por Dios. Les dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Este pasaje de Primera de Reyes 18:21 tiene unas verdades tremendas que podemos reflexionar. Lo primero que observo en este pasaje bíblico es que dice que Elías les reprende y les dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos, titubeando entre dos opiniones? Eso me muestra que algunas personas en el pueblo de Dios todavía clamaban al Dios de Israel, a Yahweh o Jehová, el Dios de Israel, pero a la vez también adoraban a Baal. O sea, adoraban a Yahweh porque era el Dios tradicional, el Dios de la religión de sus padres, quizá de los ancestros, pero habían visto que supuestamente Baal era muy milagroso, o Baal hacía caer lluvia del cielo y les iba a ir bien en sus negocios, en su dinero, en su prosperidad. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no vamos a hacer eso también? Qué tremenda llamada de atención, porque el día de hoy tú ves a mucha gente que carga una cruz y tiene una cruz, pero tiene una cruz y por el otro lado de tener una cruz está haciendo tranzas en sus negocios, o tiene una cruz y está escuchando música, los jóvenes de hip hop, que tiene puras majaderías, groserías, donde sexualiza a la mujer como un objeto, o están durmiendo con una chica acá, otra allá, pero tienen la cadenita de la cruz. Y hacemos un sincretismo, se llama eso. Sincretismo religioso es que sí, amamos a Dios, no, sí, Jesús, no, Jesús es el Salvador, Él murió por mis pecados. Diosito, no, Diosito me ama mucho, sí, pero a la vez vivo mi vida totalmente gobernado por el pecado, como si Dios no existiera. Y como cristianos quizá no llegamos a ese grado, pero a veces construimos en nuestra vida altares a dioses falsos, a cosas que ocupan en nuestra vida, en nuestro corazón, el lugar que Dios debería ocupar. Y Dios te dice hoy, ¿hasta cuándo vas a seguir indeciso? Hoy sí quieres servir a Dios y mañana no. Y andas titubeando entre dos opiniones. Si el Señor realmente es Dios y Dios es Dios, síguelo con fidelidad, entrégate a su causa, camina con Él, confía en Él, vive para Él, haz tiempo para Él, que tu vida refleje que Él es tu Dios. Pero si no, pues entrégate entonces a los Baales. Y creo que el pueblo, dice la Biblia, que el pueblo se mantenía en absoluto silencio, porque yo creo que los hizo reflexionar. Dijo, bueno, Baal sí lo hemos adorado, pero así como que tú digas que nos ha ido muy bien, no nos ha ido muy bien. Ha habido sequía. ¿Dónde está el Dios de la lluvia que hemos ofrecido sacrificios? El pueblo se quedó reflexionando. Como espero que si alguien está viendo este mensaje, que Dios hable a tu corazón y te quedes reflexionando que muchas de las cosas que tú haces con tu propio esfuerzo para tratar de ser feliz, para tratar de que te vaya bien, a veces no te ha ido bien. Y estás cosechando una vida alejada del Señor y Dios te dice, ya basta, decídete. Si Dios es Dios, sírvele, comprométete, congrégate. Ten tu grupo de vida y conéctate a estudiar la palabra. Háblale a tu familia de Cristo. Que tu corazón y tus finanzas reflejan que apoyas la obra de Dios también, los misioneros. Que Dios es realmente importante en tu vida porque te cuesta tu tiempo, tus recursos, tus talentos. Ahí es donde se ve dónde está realmente nuestro corazón. Decía Jesús, donde está tu tesoro, ahí donde está tu tesoro, lo que valoras, lo que cuidas, lo que aprecias, ahí está tu corazón. En Primera de Reyes 18:22, Elías continuó diciendo, yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida. O sea, Jezabel ya había asesinado a profetas de Dios porque la gente no quiere que te digan la verdad en la cara. Le dices a una persona, mira, está mal lo que estás haciendo. ¿Y qué pasa? Te bloquean del Facebook, ¿no? Te mandan a volar, no te hablan mal de ti. Empiezan a levantarte falsos porque la gente no quiere que les hables y les pongas el dedo en la llaguita de lo que saben ellos que están haciendo mal. Y no me refiero de ir a ser una persona súper crítica y andar criticando a todo el mundo, no se trata de eso. Se trata de en amor, cuando hay alguien que aprecias y ves que se está desviando y de decirle, oye, me preocupas y estoy orando por ti, oye, cuida tu vida. ¿Por qué? Porque uno ama a la gente que le rodea.
pero Elías era el único que había quedado. Y de Baal había 450 profetas, 400 de esta diosa falsa Cera. Y en el verso 23 dice que se traigan 2 becerros, que ellos escojan uno, lo despedacen y lo pongan sobre la leña para hacer un holocausto, pero que no le prendan fuego. Yo por mi parte prepararé el otro, les dijo Elías, y lo pondré sobre la leña también. O sea, imagínate, está Elías en el monte Carmelo y de un lado hay 850 profetas sostenidos por la reina Jezabel. Y está él solito del otro lado, hay 2 altares, está el pueblo presenciando todo. Elías se para, qué autoridad, qué fe en Dios para pararse delante de todos, y él creía y sabía que Dios iba a manifestar. Elías les dijo, entonces ustedes invoquen a su Dios, a Baal, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese será el verdadero Dios. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Así que dice la Biblia que ellos tomaron al becerro que se les entregó y lo prepararon desde la mañana hasta el mediodía. Yo creo que se prepararon con rituales paganos de este Dios falso y comenzaron a invocar a este Dios que no existe, a Baal. Y empezaban a gritar, contéstanos Baal, manda fuego, contéstanos. Y dice la Biblia que daban brincos alrededor del altar. Yo creo que algún tipo de danza entre ellos alrededor del altar quizá iba a mover el corazón de este Dios de la fertilidad. Y dice que ninguna voz les respondía. Y entonces pasaron horas y Elías yo creo que estaba en un lado. Elías sabía que Baal no era Dios. Él sabía que no iba a pasar nada, pero quería que ellos reflexionaran, y pasaron horas y nada pasaba. Y Elías les dijo, griten más fuerte, porque a lo mejor Baal está ocupado o a lo mejor salió de viaje. Tal vez esté dormido y haya que despertarlo, grítenle más fuerte. O sea, en realidad lo que Elías quería hacer era ponerlos a reflexionar. Que les cayera el 20 al pueblo de que ese Dios es un Dios inexistente. Cuando nosotros empezamos a poner en un pedestal en nuestra vida, a veces una relación que no agrada a Dios, a veces hacemos un lado a Dios y ponemos un negocio o el dinero, a veces nos damos cuenta que experimentamos fracasos por haber dejado a un lado a Dios, o a lo mejor experimentamos un éxito, pero nos damos cuenta que el éxito no era lo que pensábamos. Y sigue habiendo un vacío y una sed en nuestra vida, una sequía espiritual porque falta Dios. Bueno, dice la Biblia que ellos seguían, estos profetas, gritando al grado de cortarse con cuchillos y lancetas como tenían por costumbre en la adoración a Baal. Esto no puede ser de Dios, por sus frutos los conocerás. Dice la Biblia que quedaban bañados en sangre, brincando, gritándole a Baal. Pero pasó el mediodía y continuaron gritando, saltando como locos hasta la hora de ofrecer sacrificios y no hubo ninguna respuesta. Nadie contestó ni escuchó. Y creo que eso pasa cuando estamos en una crisis. A veces es fácil dejar a un lado a Dios y me voy a ir tras la relación que sé que no debo seguir, pero tengo ganas, quiero, mi carne quiere, ¿no? Tengo ganas yo sé que no debo hacer esto, pero lo voy a hacer. Y llega un punto que cuando te das cuenta que estás mal, escuchaba de una cantante, creo que se llama Demi Lovato, y creo que tuvo una sobredosis de droga, y creo que ella escuchó del evangelio antes, pero tuvo una sobredosis de droga al grado que su cerebro quedó dañado, que casi se muere, que casi pierde la vida. Y eso es lo que hace el pecado. Es como un anzuelo que quieres pescar peces y le pones un gusanito y el pescado dice, qué padre, un gusano, me lo voy a disfrutar y va a saber rico. Y cuando muerden son capturados. Y así pasa con el pecado. El pecado Satanás te lo sirve a veces en bandeja de plata. Dices, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Total. Y el problema es que cuando el pecado te las cobra, cuando el pecado ya te va mal y terminas mal en tu vida, ahí te das cuenta de que no hay respuesta entre los que eran tus amigos, que no hay respuesta ni soluciones en lo que buscaste sin Dios. Y ya que estás en el hoyo y tirado, muchos se dan cuenta y dicen, oh Dios mío, oh Señor, tú has sido misericordioso, tú eres el que en el pasado me liberaste. Y ahí clamamos a Dios, y ahí viene Dios con su grandeza, con su misericordia, con su paciencia por nosotros. Y qué maravilloso que nuestro Dios escucha a los que sinceramente se arrepienten y claman a Él.
Si esa es tu situación en este día, tú puedes arrepentirte y clamar a Dios y Dios te va a escuchar y Dios te va a ayudar. Pero cuando vemos que estos profetas falsos clamaban y nada pasaba, dice que Elías ya se acercó a la gente y dijo, ok, tuvieron demasiadas horas y horas y nada pasó. Acérquense a mí, le dijo a la gente. Y toda la gente se acercó a Elías, expectantes de qué es lo que iba a pasar con este profeta de Dios. Y dice la Biblia en el verso 30, me llama mucho la atención lo que aquí dice. Dice que él se puso a reparar el altar del Señor que estaba en ruinas. Y eso me pone a pensar, dice, espérate, quizá en el pasado, en este lugar, en el Monte Carmelo, había un altar para Dios de hace muchos años atrás, antes de que se construyera el templo en Jerusalén. Y era un altar que había sido para Dios, donde la gente había ido a orar a Dios, a buscar a Dios. Pero dice la Biblia que estaba en ruinas. Me llama mucho la atención que se puso a reparar el altar del Señor que estaba en ruinas. Si el altar al Señor de tu vida está en ruinas, quiero decirte algo, necesitas repararlo. Necesitas reparar el altar del Señor si el altar del Señor en tu vida está en ruinas. ¿Qué es el altar al Señor? Tus tiempos devocionales en la palabra de Dios. Los tiempos que abres la Biblia y buscas que Dios hable a tu corazón, que buscas conocer quién es Dios, su voluntad para tu vida, su propósito para tu existencia. Los tiempos en que te encierras en tu cuarto o vas a caminar o acostumbrabas a orar con Dios y hacer ese tiempo para decir, Señor, te necesito. Dame tu sabiduría. Señor, te alabo, te bendigo. Señor, perdóname. Señor, alinea mi vida con tu voluntad. Señor, te pido por la salvación de mi familia y de los que me rodean. Si el altar al Señor de tu vida está en ruinas, necesitas repararlo. Repara el altar del Señor en tu vida. Ese es otro principio que creo que es indudable que podemos ver en este pasaje. Repara el altar del Señor en tu vida. El pueblo de Israel necesitaba reparar el altar del Señor. Estaban vendidos a los Baales y a los dioses inexistentes, falsos. Dice la palabra de Dios que construyó un altar al Señor con 12 piedras, como cada tribu de Israel. Hizo Elías una zanja alrededor del altar donde cabían unos 20 litros de grano y acomodó la leña y el becerro. Mira lo que va a hacer Elías. Le dice a la gente que está allí del pueblo, llenen 4 cántaros de agua. Imagínate 4 cántaros de agua grandes, montón de litros y galones de agua. Y dice, vacíenlo sobre el holocausto. ¿Cuál era la prueba? Que el Dios que era Dios iba a descender fuego del cielo. ¿Y qué hace el agua? El agua apaga el fuego. Bueno, llenó con esos 4 cántaros y se empapó la leña. O sea, la leña no podía prender fuego. Y dijo, vayan y háganlo otra vez. Y fueron otra vez con los 4 cántaros, llenaron todo. Y dijo, vayan una tercera vez y háganlo. 12 cántaros de agua. Dice que estaba el agua, había empapado el sacrificio. El agua corría alrededor del altar, tanto que también llenó la zanja, dice la Biblia. Se desbordaba el agua. O sea, como que Dios dijo, ok, dijo Elías, a ustedes van a ver quién es Dios. Contra todas las posibilidades, Dios actúa cuando lo ves perdido, cuando no ves que hay soluciones, cuando ves que cómo Dios me va a sacar de esta, cómo Dios se va a manifestar si ya todo está perdido. Y es ahí cuando Dios, cuando más densas son las tinieblas, es cuanto más brilla la luz de Dios. Y dice el versículo 36 que el profeta clamó al Señor y les recordó su historia, porque ellos eran la nación de Israel, hijos de Abraham, Isaac y Jacob, que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, y comenzó su oración diciendo, clamando al cielo, diciendo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac e Israel, haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que hago todo esto porque me lo has mandado. Respóndeme, Señor. Respóndeme para que esta gente sepa que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti. Qué oración tan increíble de Elías. Mira, yo creo que Dios también hace lo mismo en nuestros tiempos, que Dios nos invita de nuevo a volvernos a Él. Ese es un principio que vemos en esto. Dios, querido amigo,
te invita a volverte a Él. Cada vez que hay una sequía, cada vez que Dios muestra su poder como lo va a hacer en esta oración, cada vez que Dios te rescata, es una muestra en tu sequía que necesitas de Él. Y en su poder cuando te rescata es una muestra que Él te está invitando a volverte a Él y que fuera de Él no hay quien salve. En Primera de Reyes 18:38 dice que en aquel momento el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto, la leña y hasta las piedras, y el polvo consumió el agua que había en la zanja. Yo me imagino que ha de haber sido algo impresionante, el fuego de Dios cayendo. Yo creo que el vapor del agua evaporada, consumida, fulminada esa agua ante el fuego de Dios. Yo creo que debe haber sido un momento impactante, impresionante haber estado en ese lugar. Vieron a los 850 profetas danzar, cortarse, bañados en sangre, y nada había pasado. Y vemos este clamor de Elías para que Dios se manifestara. Y Dios se manifestó con un poder precioso, impresionante. Dice la Biblia en el verso 39 que al ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Y la gente dijo, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Como que era un momento de análisis, de arrepentimiento y de decir, ¿qué hemos hecho? Hemos desperdiciado nuestra vida adorando al Dios de la fertilidad para que nos fuera bien, y en realidad, ¿qué conseguimos más que una sequía? Y este hombre de Dios nos recuerda que este Dios es el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y el Dios de Israel. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Hermano, amigo, hermana, eso es lo que tenemos que hacer. Poner nuestra frente en el suelo y decirle, Dios, te necesito. He desperdiciado mi vida adorando a dioses que no son dioses, a cosas que yo pensaba que ahí se encontraba la felicidad, y me doy cuenta que es una vida vacía sin ti, Señor. Que si tú no estás en el panorama, no importa cuántos triunfos pueda conseguir sin ti, Señor, son insignificantes, porque tú eres, Señor, el que le da significado a la vida. Y dice la Biblia que Elías le dijo, atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno, porque acuérdense que Jezabel ya había matado a muchos profetas de Dios. Y lo que hizo Elías y el pueblo en ese día es que los llevaron a un arroyo y los mataron a todos estos profetas falsos. Y eso puede sonar muy drástico para nosotros, pero ¿cómo Dios permite esto? Recuerda que estamos hablando de una monarquía, de un reino en ese entonces, que ya habían matado a los profetas de Dios. Y lo que se hizo es poner un alto al pecado. A veces Dios se deshace de lo que estorba para poder mostrarte su bendición. Y este es un principio aquí. Deshazte de lo que te aleja de Dios. Estos 850 profetas, si hubieran continuado con vida, hubieran continuado guiando al pueblo, alejándolo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces no importa con cuánto poder se manifieste Dios, la gente no vuelve su corazón. Y eso es lo que pasó con Jezabel. ¿Qué crees que hizo Jezabel? Oh, Dios hizo fuego del cielo. Los 850 profetas que he mantenido no pudieron. Baal no es Dios. Yahweh es Dios. Gloria a Dios, me arrepiento, me vuelvo a Él. ¿Tú crees que Jezabel hizo eso? No. ¿Qué hizo Jezabel? Que dice, mañana mismo Elías estará muerto. Quiso ir a perseguirlo y a matarlo. No hubo arrepentimiento. Hermanos, era necesario deshacerse de esos profetas. Deshazte igualmente tú de tu vida, de lo que te aleja de Dios. Decídete por Dios y deshazte de todo lo que te hace volver al pasado sin Dios. ¿Qué te está atando a ser libre en Cristo? ¿Qué te está atando a decir, me comprometo a vivir una vida fiel a la palabra de Dios, a volver a tener mi tiempo de oración, mi tiempo devocional, a congregarme los domingos, a estar en un grupo de vida, estar activo en mi fe? Me comprometo. La pregunta es, ¿qué te está atando a no entregarte al Señor? Deshazte de eso. Vale la pena entregarle tu vida, tu corazón al Señor. ¿Qué aprendemos de esta historia? Tremenda lección. A veces, así como Acab reinó 22 años sobre Israel, guiándolos al pecado y a la idolatría, en nuestro tiempo también reina la injusticia. Vivimos días donde hay mucha injusticia, muchos lugares donde hay falta, donde la ley no aplica, donde sales afuera y te pueden secuestrar, te pueden robar. Nuestros hijos están a expensas de los diferentes programas en Netflix o
o en las redes sociales, donde están bombardeados por pornografía, por pecado, por inmoralidad, en diferentes avenidas. Y a veces vivimos en un mundo igual, entregado a la idolatría, adorando dioses que no son Dios. Tenemos que huir, tenemos que salir de no dar cabida en nuestro corazón a cosas que ocupan el lugar de Dios, cosas donde reina la maldad. A veces podemos sentir que somos los únicos, así como Elías. Y algunos también tenemos batallas que luchar con el Señor de nuestro lado que parecen imposibles, 1 contra 850. Pero te voy a decir de que aunque tú seas solo tú y el Señor, si Dios está contigo, o más bien si tú estás con Dios, eres mayoría. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Y que nadie nos puede separar de su poder ni de su amor. Cualquiera que sea la lucha que estás enfrentando, confía en Dios. Y hermanos, si el Señor es Dios, y no es solo una religión, sino es el Dios que hizo los cielos y la tierra, mi reto con este mensaje para ti hoy es: sírvele. Sirvámosle con todo el corazón. Si Dios es Dios, sírvele con fidelidad. Espero que ese mensaje se quede muy clavado en tu corazón. ¿Qué es lo que vimos hoy? Vimos los siguientes principios. Servir a Dios es una decisión, no es una obligación. Depende de ti el entregarte y hacerlo. No seas injusto con Dios. Si Dios te ha dado bendiciones, te ha dado la vida, sé recíproco con Dios. No hagas más por los que no son dioses que por tu propio Dios. Sírvele y vive para Él. Y corresponde al amor y a la gracia que Él te ha dado con tu vida, tus recursos, tu tiempo, tu talento. Cuidado, el pecado siempre es progresivo. Si buscas prosperidad fuera de Dios, terminarás en una sequía espiritual, relacional, económica, de muchos problemas, porque Dios es la fuente de la prosperidad y la bendición en nuestra vida. Si te alejas de Dios, tendrás sed. Repara el altar del Señor en tu vida si está roto. Comienza a adorarle, comienza a servirle. Dios te invita a volverte a Él. Deshazte de lo que te aleja de Dios, cualquiera que esto sea. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. ¿A qué te llamó Dios? ¿Cuál de estos principios aplicó de una forma muy profunda en tu corazón? Yo te animo a que le obedezcas al Señor y te animo a orar en tu lugar. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra que es poderosa. Gracias por esta historia. Gracias por este hombre de Dios, hombre tuyo, que fue Elías, un hombre sintonizado con tu corazón. Señor, rogamos que tú levantes en nuestra generación hombres y mujeres como Elías con un corazón apasionado por ti, con un corazón que ama tu verdad, con un corazón que está frustrado con el pecado y que busca, Señor, rescatar a esta generación donde hay tanta maldad y donde el amor de tantos se ha enfriado. Señor, te rogamos que alineemos nuestro corazón contigo, que reparemos ese altar para contigo. Y Señor, si has hablado al corazón de alguien en este momento, te ruego que tú sintonices su corazón contigo, que esta persona pueda clamar ahí en su lugar a ti. Y Señor, que pueda restaurar la relación rota que tenía contigo. Ten misericordia de tu pueblo que estaba alejado de ti, Señor, y que se vuelvan a ti con todo el corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si Dios habló a tu corazón y quieres entregar tu vida a Cristo, te animo a que nos escribas a tuiglesiavida.com. Hay una sección que dice Soy nuevo o Pregúntale al pastor y nos encantaría poder responderte por email, poder estar en contacto contigo. Si buscas un grupo de vida donde crecer espiritualmente, puedes checar el grupo de vida internacional los jueves, 7 de la tarde hora de Latinoamérica y de México, 5 de la tarde hora Pacífico. Y tenemos muchos grupos más de vida en los que puedes ser parte. Muchas gracias, iglesia. Sigamos adelante. Que Dios les bendiga grandemente. Les amamos.